Está chulísimo. O sea, has dicho, es más pequeño que lo que parece, que significa que es lo mismo que se dice en el hemiciclo. Si has entrado alguna vez por abajo, es la típica expresión de la gente que dice, es más canijo, ¿no? En cambio, cuando se entra por arriba, que es por donde está la silla de la reina, no sé si... ¿Has visitado el Congreso tú? Sí, pero no estaba arriba, solo he entrado por abajo. No jodas. Bueno, pues queda comprometida, tras esta conversación con Rafa Núñez Huesca, una visita al Congreso que fue famosa en el tiempo... Yo trabajé en el Congreso de los Diputados, no sé si lo sabes, y del 2016 al 2019. Y el hecho es que en ese periodo le enseñé el Congreso a cientos de personas. O sea, fue una cosa bastante heavy porque le enseñaba el Congreso, precisamente no por donde entra normalmente la gente a ver el Congreso, que es por abajo. Ahí he ido yo. Claro. Sino que es por arriba. Arriba sabes lo que hay. En la primera planta del Congreso. Lo he visto en la tele, en como una especie de barandillas donde hay también sillones, ¿no? Claro, ahí están las tribunas del público, sí, ¿vale? En la zona central, de manera especular, a la presidencia del Congreso de los Diputados está la silla de la reina o la silla de donde se sientan los monarcas cuando no presiden la sesión, que es en la apertura solemne de legislatura, que es cuando en el estrado se junta la monarquía española, ¿vale? Que es los reyes, y están también bueno, esto que ves, que son estos golpes casi, estas presencias espectrales en forma de golpes, no es que nadie esté protestando por la celebración, no tenemos una protesta a la puerta, sino que están haciendo obras. Ah, vale. No sabemos si para bien o para mal. Pero en esa apertura solemne de legislatura, en el Congreso de los Diputados, se vuelven a convertir en las Cortes. No es ya el Congreso de los Diputados. Ese espacio simbólico... Congreso más Senado. Exactamente. Las sillas se cambian, se quitan todas las sillas, se traen otras que permiten incorporar a los 350 diputados los 350 senadores. Entonces hay 700 en esa apertura solemne de legislatura, ¿no? Entonces aquí, por encima de los 3 escalones de dignidad, está la monarquía española y los presidentes del Congreso y el Senado, que son los representantes de la soberanía popular de las Cortes, que además transfieren su legitimidad desde 1810 en adelante, cuando en unas Cortes convocadas en un sitio allí por el sur, en Cádiz, presididas por un catalán, Lázaro de Guadsols, representante del clero, se constituye por primera vez la representación democrática, que durante 2 años redactaría la que fuera nuestra primera constitución liberal y que sería la constitución de 1812, que sería prologada por un asturiano, Álvarez Argüelles, que declararía por primera vez en nuestra historia a España como una nación democrática y liberal a la cual los ciudadanos están convocados sin la separación por estamentos, sino la ciudadanía. Comienza ciudadanos la idea de ambos hemisferios. Ciudadanos de ambos hemisferios, exactamente. Ciudadanos de ambos hemisferios, porque el reino no tenía colonias, lo que tenía era territorios donde se extendía la calidad de ciudadanía a todos los súbditos del rey. Y esa es la primera vez. Y aquí es donde viene la cuestioncita, porque tú venías hoy aquí a hablar de la nación. Sí. Fíjate, o sea, cómo es una manera de trazar, ¿no? De ahí llega una noción, que es la de ciudadanía, la ciudadanía española, ¿no? Que es la que construye la manera de ser español contemporánea, que es la revolución liberal, la revolución de la democracia liberal, las revoluciones liberales, las revoluciones que forman la construcción contemporánea que llamamos Estado-Nación. Antes de esta ciudadanía existía España, Rafa. Sí, por supuesto, solo faltaba. ¿Y qué era?
Bueno, hay varias formas de denominarla. Por lo general se usa el término nación histórica. Es verdad que a partir de la Revolución Liberal o nuestras Cortes de Cádiz, España se constituye en un estado no social y democrático como el actual, pero sí en una nación política, un estado político que ni siquiera podríamos denominar democrático, pero referencias a España no como un sujeto geográfico, que podrían ser muy anteriores, pero casi como sujeto político, pues podemos encontrarla desde los romanos. Desde que alguien ajeno a nosotros se refirió a nosotros con un nombre común para denominar a los habitantes que vivían desde el estrecho de Gibraltar hasta las cumbres de Covadonga, de donde tú eres oriundo, querido Pedro. Uh-huh. Eso pues te remontas a Roma, los visigodos, al matrimonio de Isabel y Fernando, en fin. ¿Cuándo empieza la nación española? Técnicamente y desde un punto de vista de la politología contemporánea, pues es cierto que 1812, pero España es una vieja nación histórica que hunde sus raíces y su génesis en la noche de los tiempos. Fíjate. Es curioso, ¿no? Porque las revoluciones liberales nacen también del proceso de la Ilustración. Y la Ilustración viene a decir, es la razón la que coloca en el centro, es la razón a la que colocamos en el centro, ¿no? Separación Iglesia-Estado. ¿Apartamos a Dios? ¿Apartan a Dios? Separación Iglesia-Estado, es decir, es que ahí tengo aquí apuntado un nombre de otro asturiano. Tú te referías a Álvarez Argüelles, yo tengo aquí Jovellanos, que también es de esa época. Y también, efectivamente, hablar del liberalismo español es hablar de Jovellanos. Y hay una carta preciosa, hermosísima, en la que un general francés le dice a Jovellanos en mitad de la invasión, le dice, algo así como, sabemos que usted comparte nuestros valores y nuestras tesis ideológicas y le invitamos a que participe de nuestro proyecto como para hacer de España un país mejor. Y él antepone no solo su patriotismo, sino la fe en la cruz a sus ideas liberales. Le dice que estará encantado de participar de esas ideas liberales cuando Napoleón y todas sus tropas estén a la otra parte de los Pirineos, pero no antes. Qué hermoso qué ejemplo de patriotismo. Pero fíjate, primero que estamos ya tocando alguna cosa que es, necesitamos a un otro, ¿vale? Para definir una identidad. O sea, una de dos. O la identidad, mi yo, es fuerte, pero en todo caso se determina frente a un otro, ¿vale? Y luego la otra cosa que vamos a estar constantemente hablando es, necesitamos un conflicto. Necesita un otro y un conflicto. Y precisamente hoy, en un momento donde la nación decae, es precisamente el momento de mayor pacificación de las costumbres y más superestabilidad a lo largo de la historia en muchos territorios europeos, que luego vamos a hablar de cómo nos definimos frente a otros que tienen partes también con nosotros en común, frente a un otro, que es una propuesta total de sustitución, como por ejemplo el Islam, ¿no? Claro, porque en la nación española hay una definición frente a un otro original, que es la que viene de mi asturianeidad, ¿no? Que es la batalla de Covadonga. De repente hay unos tíos que se montan y van avanzando por la meseta como tiros, ¿no? Y luego llegan a una cordillera, una pequeña cordillera de montañas, y un avance que había tardado, en pocas décadas, había arrasado por cientos de kilómetros, de repente se detiene, ¿no? Y entonces ahí hay dos historias, ¿no? La islámica, que uno puede leerla, porque además está colgada en una exposición que compara cómo cuentan los historiadores los dos relatos, ¿no? El relato de la batalla de Covadonga de los historiadores cristiano-católicos, que vienen a decir que la Santina, ante una enorme desigualdad de fuerzas, toma partido por los buenos, ¿no? Que son los valientes de Don Pelayo, ¿no? Don Pelayo, también podríamos decir que Don Pelayo ocupaba la posición superior y cuando tiraba piedras hacia abajo, la fuerza de la gravedad actuaba, y que estaba en una buena posición defensiva con agua, porque corre el agua por allí, con lo cual
podríamos decir que había una combinación de factores, la Virgen, pero también una buena posición defensiva. No excluyamos ninguna. No excluyamos ninguna, pero al parecer la relación de fuerzas era abrumadora, según el caso de los historiadores católicos, que decía que había miles de infieles frente a unos pocos cientos de partidarios de don Pelayo, que en una batalla, la batalla de Covadonga, la Santina actúa. ¿Y qué dice la historiografía islámica? Que es pequeñina y galana, por cierto. No voy a decir lo que dijo Cela. ¿Tú sabes lo que dijo Cela sobre...? Sí, mejor no lo repetirlo. Al menos no en mi presencia, Pedro. ¿Te refieres a cuando Cela era capaz de absorbir medio litro? Algo así. Lo que le llevó a ser persona non grata. Pero bueno, lo importante. La historiografía islámica, ¿qué dice de esa batalla? Dice no era tan solemne ni tan numerosa. Hombre, dice que... Vamos a ver. Que llegados al caso... Caso de haber una batalla. Que no hubo ninguna batalla, que aquello eran 4 mataos, ladrones, que comían sus propios excrementos, no es coña, que estaban llenos de pulgas y liendres, metidos en un agujero que no había quien a sacarlos, y que miserables como eran, no se merecían ni siquiera la dignidad de ser dados muerte por el ejército, con lo cual que daba la vuelta al ejército y los dejaba allí comiéndose a sí mismos, ¿no? Bueno, no queremos decir que sea una versión interesada, pero suénalo. Sí, vamos a ver. A ver, no digo que la otra no, ¿eh? O sea, no digo que la otra no haya sido también utilizada para, y aquí es donde vamos a empezar a tocar cosas, términos, para, por ejemplo, reconstruir un relato nacional católico. Sí. There is some identity in Spain around the Catholic thing. ¿Hay España sin catolicismo? En el año 711, el conflicto que había en aquella España visigótica, un conflicto cainita, lo que hace es facilitar la entrada de las tropas de la Media Luna a través del estrecho de Gibraltar y en muy poquitos años llegan hasta la costa cantábrica. Es verdad que toda la península ibérica, a excepción de parte de Cantabria y la actual Asturias, queda rodeada de las tropas islámicas y se forma ahí, se conjura un núcleo de resistencia cristiano o hispano-romano gótico que, al margen de que hubiera o no una batalla, se configura un grupo de resistencia que empieza, en primer lugar, a resistir, luego a mantener las posiciones y, en tercer lugar, y de manera muy progresiva, en tanto que dura 7 siglos, a reconstruir o restituir, que era el término que utilizaban. Luego es verdad que la historiografía romántica habla del término reconquista. Pero en aquel tiempo se hablaba de reconstituir la antigua patria hispano-visigótica. Es decir, recuperar el terreno no se hace por una voluntad de acumular territorios o por una cuestión geográfica, sino para restituir lo que ya había. ¿Y qué había antes? Una base romana con una religión que era la religión cristiana. Y es lo que impulsa a esas tropas desde Covadonga hasta el año 1492, donde se consuma la conquista de Granada. Yo le hice, recuerdo cuando estaba en la Gaceta... Antes de que llegas ahí. Pero entonces tú lo que estás diciendo es que la hilazón, el hilo inicial de la identidad española, a partir de la cual se desarrolla... Porque tú sabes que hay como una... Tú estás deduciendo... No, yo solo pregunto. Lo que te estoy preguntando es si la hilazón, es decir, que nos permite definirnos frente al otro... A ver, Pedro, la identidad que entendemos hoy, desde las revoluciones liberales, incluso antes, desde el romanticismo, la identidad comunitaria la identificamos con una bandera. De hecho, la mayoría de las banderas europeas se nacen en aquellos días. Pero previo a eso, la identidad que identificaba a los pueblos no era otra que la religión. Es decir, de hecho, la monarquía española no se conocía como monarquía española, sino como monarquía católica. Y los reyes Isabel y Fernando son conocidos universalmente como los reyes católicos. Es decir, lo que le defendía no es que ¿Pero fueran... por qué? ¿No había otros reyes católicos en el mundo? Sí. Bueno, sí, pero ellos... No, pero detente ahí. Sí.
¿Y qué hacía? ¿Qué era lo que pasaba con los Reyes Católicos? Pues que ellos sabían, al contrario que los franceses o que los italianos, ellos eran católicos por voluntad propia. Es decir, en tanto que nosotros hemos restituido la cruz a las tropas de la Media Luna, nosotros, al contrario que ustedes, señores galos, somos cristianos, católicos y occidentales porque así lo hemos elegido y por eso hemos combatido y hemos quemado muchas generaciones durante varios siglos a hacer de España una tierra de cruz y no del Islam, porque lo que pretendían los invasores es que se extendieran las tropas islámicas hasta el Cantábrico. Entonces, España, martillo de herejes. Cruz de Trento más martillo de herejes, eso efectivamente decían. Es la eterna... Cuando la izquierda... Tú me estás intentando tocar las narices... No. Si no te quiero tocar las narices, lo que te digo es que precisamente... la cruz como elemento aglutinador, efectivamente. Si en realidad hay otros elementos nacionales desperdigados por culturas muy similares a la nuestra... que se aglutinan en torno a cosas diferentes. Por ejemplo, la Francia contemporánea, cuando hablo de la contemporánea, digo del siglo XIX, o sea, es la lengua, es el francés. O sea, quiere decir, es mucho más. Claro, mucho más. Claro, es la lengua y la zona es el francés y lo literario, es decir, la lengua francesa. No, pero yo creo que hay que y fíjate que es una construcción. No, pero acabo con un tema. O sea, España. Su hilazón fundamental a lo largo de varios siglos fue su identidad católica. Es decir, es en su identidad católica donde encontraba, uno, la fuerza necesaria para establecerse como territorio de frontera frente a un otro al cual no tenían acceso otros territorios de Europa y que la acabó convirtiendo en una potencia militar de primer orden. Es decir, cuando tú te pasas 7 siglos combinando con tu funcionamiento normal la guerra y el conflicto, y bueno, ahí está... el mayorazgo, ahí está el mandato, o sea, que uno de tus hijos iba a ser militar y salía para el sur despedido, ahí está la linealidad genética esa que baja como por divisiones sabes que hay como un análisis genético que se intentó comunicar para contestar a esa idea de que no hubo reconquista. No sé si el término reconquista es correcto o no, pero sí que hubo un avance norte-sur que hablaba de una linealidad que además se transmite por reinos, es decir, se ve cómo va manteniendo la frontera del reino astur-leonés o el gallego o incluso las tierras aragonesas y catalanas. Universidad de Santiago, es un estudio reciente. Claro. De manera que genéticamente tú, en tanto que asturiano, eres muy similar a un onubense o a un sevillano. Y un navarro la Vía de la Plata lo sería a un gaditano y un catalán a un murciano. Es decir, esas son la división genética Murcian de España, people. No son horizontales, sino es vertical. Murcian people. O sea, bueno, ya te contaré luego una cosa sobre los murcianos que contamos aquí en Extremo Centro, pero no procede ahora. Pero bueno, lo importante es, la nación, ¿vale? Es una construcción previa a la Ilustración. Y por lo tanto, es una construcción previa al ensalzamiento de la razón. Es decir, a la idea de que solo lo que está construido mediante la razón es algo que tiene validez en la polis, en el espacio público y en el, no sé cómo decirlo, en el tránsito civil, ¿no? Claro, lo llamativo es que para que las comunidades políticas puedan alcanzar la Ilustración, la separación Iglesia-Estado, por ejemplo, requieren de ser nación. Esta es la paradoja. Tú no puedes llegar... Solo aquellos territorios que son nación previamente pueden alcanzar después la Ilustración y la Revolución Liberal y la Revolución de la Democracia Liberal y la concepción de ciudadanía. No hay ciudadanía. Esta es la paradoja que yo... Claro, no, es que no hay ciudadanía sin nación. La cuestión es, hay un momento en el que todo parece indicar que la ciudadanía se come a la nación. Y entonces, por ponerte un ejemplo histórico del conflicto en aquel momento, tú recordarás que hay un momento en que los ejércitos populares de la Francia nacional, de la Francia que ensalzaba el espíritu nacional, ejércitos populares formados por levas de gente de clases populares, avanzaban contra el ejército profesional de los austrohúngaros. Los austrohúngaros tenían el ejército, prusiano,
prusiano, el ejército prusiano era un ejército profesional, como el actual. Eran pocos, muy ordenados, muy técnicamente preparados, y de repente vieron aparecer enfrente un ejército popular que cantaba la necesidad de la nación francesa. ¿Y quién ganó? El ejército popular francés, que se imbuía de la nación. Y hoy, en la España de la superestabilidad, en la Europa de la superestabilidad, que de repente ve aparecer por la frontera este un montón de rusos cabalgando a lomos de tanques, tú le preguntas a la gente si nuestros hijos deben defender la comunidad moral, la nación, y te dicen que hay un ejército profesional. ¿Ergo? Que estamos en el mismo momento. Estamos en el momento de cambio. Estamos en un momento. Te voy a poner otro ejemplo. Los bárbaros a las puertas de Roma. Roma contaba con, efectivamente, un ejército absolutamente profesional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso excluye, tu planteamiento excluye la posibilidad de que ese ejército profesional no esté adornado por virtudes patrióticas. Y por lo general, al menos en el caso de España, si son militares es porque tienen un amor a su patria. Yo no entiendo otra cosa. Creo que Europa está mal, pero... Y no sé si escuchaste el otro día a Borrell, que hablaba de la necesidad de un ejército europeo, que decía literalmente, hablo de memoria, pero sí, creo que estoy reproduciendo literalmente las palabras de Borrell, que no desfile detrás de una bandera, pero sí que sea capaz de movilizarse con virtudes logísticas para desplazarse desde Lisboa hasta Varsovia con cierta rapidez y defendiendo necesidades comunes o defendiendo intereses comunes. Ya me contarás tú cuáles son las necesidades comunes que tiene un lisboeta con un señor de Copenhague. Pero fíjate, es que yo creo que esto es no entender de verdad qué es Europa. Europa es una supracultura, precisamente, de naciones específicas que se crean mediante instrumentos que no son creados mediante la razón, ¿vale? La Unión Europea es un instrumento creado mediante la razón. Habría que pensar si uno iría a la guerra por la Unión Europea. Es que el problema es pensar que que en el conflicto con el otro, que cuando tú te lanzas a defender a tu hijo, lo que no es una acción basada en la razón, es una acción basada en la intuición moral sobre lo que es justo o bueno o ante qué respondes, ¿no? Y el problema que hay es que como es un lenguaje que hemos dejado de utilizar, en el que sí que es verdad que hay personas, como tú bien dices, en el ejército, en la policía, en la medicina, en la educación, en los maestros, todavía hay... En el deporte. En el deporte, por ejemplo, hay ese lenguaje, ¿no? Hay una sensación de deber, ¿no? Que no es un instrumento de la razón, es una cosa que es razonable, porque esto también... Habría que contestarlo. Que algo no esté construido mediante el aparato lógico de la razón no implica que lo convierta en irrazonable. Hay muchas cuestiones muy razonables que no son construidas mediante la razón. Sin embargo, con la Ilustración las apartamos como objetos en un cajón, ¿no? Es decir, oye, ¿y si podemos construir una vida en común sin nación, por ejemplo? Sin objeto de relegación. El gran intento de la Unión Europea es construir un aparato basado en la razón que nos permita una vida en común. Y no creo, yo frente a gente que dice, no, la animan, no, yo creo que la animan buenos espíritus. Lo que yo creo es que es desconocer qué es Europa, que Europa tiene muchas naciones por una razón muy concreta y que sí tiene una identidad común, supracultural. ¿Cuál es? El cristianismo. Europa es el cristianismo y sus herejías. Y Europa es el camino que va de Atenas a Roma, a Jerusalén, y esa cultura civilizatoria común que se define ante un otro, que es el Islam en el conflicto, y que tiene dos fronteras móviles que suben y bajan. El enemigo está...
Y que hacía que, oye, cuando cae... Oye, que había cruzadas, porque se entendía que había que ir a defender no sé qué y tal. Oye, que había intereses, evidentemente, pero también había una opción cuando cae... Constantinopla. Había una llamada a Europa, que lo cuenta muy bien Stefan Zweig. Había una llamada a Europa, porque estaba cayendo una parte de Europa. Y cae. Entonces, esas fronteras móviles son las que nos permiten decir, oye, es que hay un otro. Hay un otro que no ve a la persona. Y aquí, esta es la clave. ¿Qué es Europa? Es una visión sobre la persona. Eso es lo que yo te diría. Es una visión sobre la persona. Y entonces, esa visión... ¿Y qué es España? Es una visión sobre la persona netamente católica. Aquí no vamos a matar jamás a 6 millones de conciudadanos metiéndolos en cámaras de gas. O sea, aquí es materialmente imposible. Porque José Luis, de la que le den la orden, está llamando a Paco y diciendo, oye, no, hay que sacarlos tal. O sea, quiero decir, ¿por qué Qué hermoso es eso, ¿eh? Qué hermoso es eso. Ojo, pero ojo, también nos da el que estamos todo el día en conflictos internos, porque nunca vamos a matar a 50.000 navarros para imponer el español en Navarra. Que esto, lo que la gente no entiende es que muchos de los conflictos que tenemos dentro de nuestra nación vienen del hecho de que no estamos dispuestos a matar a 100.000 vascos para que no se hable euskera en País Vasco. Y eso, frente a una debilidad, yo creo que lleva una ventaja. ¿Y por qué no estamos dispuestos a matar a 100.000 vascos? Obviamente por la base cultural católica, pero también porque vemos y nunca hemos dejado de ver a lo largo de nuestra historia esos 100.000 vascos como 100.000 compatriotas. Son españoles. Difícilmente un español sería capaz de matar a 100.000 marroquíes, finlandeses o griegos, pero españoles menos aún. Es verdad que la base cultural de España es la cruz. Nos guste o no nos guste. Decía Gustavo Pero Bueno, hoy sigue siéndolo. Desde un punto de vista cultural, sí. Es decir, puede que los niños salgan de las escuelas siendo unos perfectos analfabetos desde un punto de vista del catecismo o incluso sin nociones de teología, pero desde un punto de vista cultural siguen saliendo católicos, incluso ateos católicos, como dice el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Él se consideraba a sí mismo como ateo católico, es decir, no tengo la virtud o la gracia de la fe, pero sí creo que los valores de Jesús de Nazaret, que nos han impregnado culturalmente, son virtuosos, son, en comparación con otros que nos rodean, mejores. Y en tanto que mejores, los asumo, los defiendo y procuro promoverlos. Fíjate, independientemente de que yo crea o no en la persona que los ha promovido, en última instancia, que es Jesús de Nazaret. Y eso a mí me parece maravilloso. Oiga, me da igual que usted crea o no. Usted tiene un determinado concepto del bien y el mal, y eso es algo que nos hermana a todos. En última instancia, España no es sino una trama de afectos. Yo escribí a Pedro, escribí un artículo que fue muy... controvertido en las redes sociales. ¿Te acuerdas cuando hace algunos años, con motivo de unos partidos de fútbol que se jugaron aquí en Madrid, vinieron aficionados ingleses y holandeses y le tiraban monedas en la Plaza Mayor a personas sin techo, a unas gitanas rumanas? Esto ocurrió durante un año seguido, que dio la casualidad que el Atlético de Madrid y el Real Madrid jugaban contra equipos ingleses y holandeses, de origen protestante en cualquier caso. Y fueron en 3 ocasiones seguidas que estos equipos, sus aficionados, sus hooligans, cuando llegaban a Madrid, se dedicaban a hacer algo que desde nuestro punto de vista, desde nuestra cosmovisión, era absolutamente aberrante. No lo habíamos visto nunca. Y es que esos aficionados, ingleses, holandeses, creo que eran de Rotterdam, se reían de las gitanas rumanas que pedían en la Plaza Mayor, les tiraban trozos de pan, los ingleses les tiraban monedas. Y eso es algo que los vecinos de Madrid les recriminaban. Es decir, esto va con la cosmovisión. Los protestantes, lo que llamaban la herejía protestante, tienen una visión de la vida según la cual la predestinación es un hecho fáctico. Y si uno es pobre, seguramente es porque lo merezca. Y si uno es rico, es también porque lo merezca. De manera que no les duelen prendas en hacer lo que hicieron en la Plaza Mayor, y a los españoles el catolicismo casi ha divinizado la pobreza. O sea, la pobreza, lejos de ser un defecto, es casi una virtud.
desde un punto de vista de la religión católica. Nosotros somos capaces de determinados políticos de robar, de corromperse, de toda una serie de cosas, pero no somos capaces... Te hago notar que para ti la pregunta que te hice al inicio, que tú decías, no, pero si no, te estoy diciendo, para ti, la identidad católica es la identidad española. Fin. O sea, quiero decir, tú cuando lo describes... No, porque eso excluiría a los no creyentes. No, a ver, no estoy hablando de que tú plantees... Lo que digo es que el término de relegación a la comunidad moral, excluido el hecho de si hay un elemento trascendente de todo, cuando estamos hablando del materialismo filosófico y de lo de Gustavo Bueno, cuando dice, oye, yo soy un ateo católico. ¿Por qué? Porque mi manera de ver el mundo, mi cosmovisión, mi manera de definir el bien y el mal, mi manera de definir la moral correcta está imbuida del espíritu de lo católico. Punto. Para los que somos ateos, pero tenemos una visión... Tú no eres ateo, Pedro. No llevamos 1 hora y media comiendo una fideuá para que me digas eso. Pero no, el hecho es que para mí cuando hablamos de la religión o de Dios estamos hablando del bien. Y entonces es un aparato, es un aparato absolutamente lógico el poder que la comunidad pueda hablar sobre el bien y que ese bien se define en torno a la visión religiosa y a la teología, ¿no? Y eso es la visión católica de la vida, es un modelo de vida bueno, diríamos, si nos fuéramos a Aristóteles, y diríamos, el modelo de vida buena netamente español es aquel que está fundido en su manera de ver el mundo con lo católico. Entonces, independientemente de si hay un Dios supramaterial o no, es una manera de ver el mundo y de una manera de actuar y que lleva a una serie de... a la que la trama de afectos de la que tú hablas vaya de una manera y no de otra. Por ejemplo, nosotros no podemos entender que la gente no se vea más de una vez al año solo en Acción de Gracias, ¿no? Es como, oye, ¿cómo que esta gente...? No, es que sí, que Jennifer ha ido a estudiar a Minnesota y entonces viene una vez al año en Acción de Gracias y bueno, viene 2 días y se va. Sí, joder, pero estáis locos. O sea, que eso que tú... Oye, no, pero ahí ¿dónde está Dios? No, lo que digo es que la visión católica es una visión sobre la familia, por ejemplo, también. Es decir... O que un alemán protestante se vaya de casa a los 19 años. No solo es porque sean... ¿A dónde vas? No solo es porque sean más ricos, que también hay un elemento material que te hace tomar esas decisiones. Es también por una determinada cultura que se mama. Es decir, yo, aún teniendo dinero, un chaval en España va a ser difícil que se vaya de casa antes de los 30 años. Se va cuando va a formar otro hogar. Exacto. Papá, yo es que tengo más dinero que tú y sigo viviendo en tu casa. No, y luego también, pero para lo bueno y para lo malo. Es decir, eso, claro. Evidentemente. Oye, ¿qué pasa? Pues que luego estas sociedades protestantes luego tienen unas tasas de antidepresivos por soledad, tienen unas tasas de homeless, o sea, de vagabundos, que te dices, oiga, pero este vagabundo tiene un hermano en el estado de al lado. ¿No quieres saber nada de él? No. Sí, pero ¿esto qué es? Bueno, pero respetémoslo. Ellos seguramente dirán, oye, no, nosotros tenemos razón, ¿no? También se nota mucho en los desarrollos de Europa. Los desarrollos protestantes son el norte de América y el desarrollo católico de Portugal y España es el sur de América. Es decir, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, es que yo defiendo... Tú defiendes la leyenda negra. No. Yo defiendo que nuestra visión del mundo es mejor. O sea, yo a mí, por ejemplo, el sano nepotismo. O sea, yo estoy súper a favor. Yo a mí el hecho de que un empresario coja y diga, oye, mi hermana tiene... O sea, mi cuñado... Están pasándolo mal en casa, que se venga a la empresa y lo meta, a pesar de que podría tener de director de operaciones otro tío de no sé qué, y de no, es que yo prefiero tener a mi hermana tal, y es llamativo porque el mundo nos dice que la visión que hay que ensalzar es la visión de el corporate, la performance y tal. Oye, qué mejor que montar una empresa para meter a tus primos. Pero, ¡ole! ¿Hay algo más español que eso? No, pero escucha. No, es que, oye, joder, que Manolo es que... Es mi primo, tío. O sea, ahí se queda. O sea, pero no solo eso, sino que me parece bien. O sea, pero ¿por qué? O sea, que si saco un 1% más de beneficios, mejor. Claro. Pues no. ¿O por qué? Pues mira, tío, o sea, no sé, mi primo está ahí, están sus amigos, no sé qué... Y yo luego aquí, pues estoy una familia, sí, me parece. Y ojo, la democracia cristiana cuando hizo una propuesta propia sobre el capitalismo en torno a una economía social
que yo creo que es una pedazo de propuesta, que habla de cooperativistas. Julio Llorente ha escrito sobre eso. Bueno, y que tuvo una función enormemente social y que en el País Vasco, en Navarra, muy vinculado a las comunidades religiosas de adscripción tipo Lopus y demás, había una propuesta fuerte de vida en común, comunitaria, de decir, bueno, el capitalismo bien, pero se va a someter a los principios de la comunidad. A los principios de la comunidad. Ojo que eso también lo hubo en Alemania. Ahí hay algo. Oiga, espere, o sea, eso de que el único criterio para juzgar la realidad es esa productividad, pues no, en mi vida no. En la tuya, haz lo que quieras, pero en mi casa no. En la tuya, luterano calvinista, puedes hacer lo que quieras, quieras, pero en la mía no. En la mía, pues que un hermano viudo de un hermano me parece de puta madre. Punto. No, es que no, hay que hacer las ofertas. ¿Pero por qué? Sí, y ojo. Pero es que con eso comprometemos un porcentaje del crecimiento de la empresa en este este año. A mí el performance me la bufa. Sí, no sé qué hacer, o sea. Pero no digo, hombre, no digo que... pero fíjate, cuando hablamos a los chavales, les mentimos. Y esto lo digo, tú que les mentimos, pero de una manera terrorífica, ¿no? A ver, ¿en qué les mentimos? Rasgo característico nacional del país del que formas parte. It's not what you know, it's who you know. ¿Vale? O sea, no es lo que conoces, es a quién conoces. Y eso se imbrica con la manera de ser española. Mira, en España la gente va a la oficina a hacer lazos. No somos otro tipo de culturas donde la gente se mete delante del ordenador y se pone a currar 7 horas y se va para casa. No, es que somos muy presenciales. Que sí, que somos muy presenciales, que no te digo que no. Pero la gente va a la oficina encantada. Y por eso hacen esas jornadas tan largas. Y luego se quedan a hacer el after work y las cañas y no sé qué. Que, oye, que seguramente hay una manera más racional, que seguro que sí, de gente con los tuppers ordenados a la semana, que el lunes comen verduras y el miércoles comen pescado. Pero no somos eso, ¿vale? Y entonces, no vivas como si eso fuese a dictar tu vida en común en España, porque no es verdad. Aquí tienes que ir a hacer colegas. Y claro, luego los chavales con 25 años, premios extraordinarios de fin de carrera, diciendo, claro, es que el que cae bien, fíjate, promocionan al que cae bien. Pues claro, no, porque no somos alemanes. Entonces, en España caer bien es un mérito muy por encima de muchos otros países porque la gente valora mucho los lazos. Que cada vez esto, y esto de alguna manera confirmaría que estábamos nosotros en lo cierto, cada vez esto en las empresas de búsqueda de talento están primando por encima de la capacitación técnica lo que llaman la inteligencia social o la inteligencia emocional, la capacidad de empatizar con los demás. Porque nadie quiere un rompecojones en su equipo. Exactamente. O sea, ya sabemos que técnicamente sois maravillosos. Ahora, lo que quiero es un tipo que sea team building, le llaman ahora, que sea capaz de crear lazos, de generar comunidad, que en realidad es lo que llevamos haciendo. El que monta las cañas. Exactamente. Lo queremos decir que monte cañas. Básicamente, lo que decían el otro día en una entrevista en una multinacional en Finlandia, era Nokia, decía, es que necesitamos, en cada uno de nuestros departamentos necesitamos un español, porque es el que hace el equipo. Y tú fíjate, Pedro, que estamos aquí descojonados de la identidad española, pero poniéndola por las nubes. En realidad es algo que nos hace mucha gracia, pero que no dejan de ser virtudes humanas. Estamos muy satisfechos, tú y yo, de cómo somos los españoles. Pero ¿tú crees que los chavales en el colegio, la historia que reciben respecto de su identidad, ¿es positiva o negativa? Es decir, ¿salen con la autoestima nacional alta, baja? ¿Crees que tenemos...? Es que nuestra propia construcción... Tú y yo hemos llegado a esta conclusión, que vivimos en un país fantástico, con sus defectos y con 1000 manías y 1000 cosas que hay que erradicar, pero al fin y al cabo es un país del que estamos muy satisfechos ahí es donde vamos a estar. y muy orgullosos. Pero ¿crees que los chavales, cuando salen del colegio, del instituto, dicen, joder, España, qué bien? Pero fíjate, es que ahí es donde nosotros... Porque yo sé que iba a llegar a este punto. Yo vivo en el país en el que vivo y soy capaz de quererlo con sus imperfecciones. O sea, y no o sea, creo que me gusta mucho el sitio en el que vivo también porque yo estoy muy hecho a él. No sé si me explico, es como ese típico sofá un poco roñas, ¿no? Que te acercas y tiene una mancha y tal, pero es tu sofá, es tu almohada, ¿no? Está bien porque en España se tenía que caer una cosa, ¿no? Entonces... No te preocupes. Claro, ¿qué sucede? Esa necesidad de ensalzar lo español
también se contradice con lo español. Es decir, ahí es donde está... Y en esto vamos a chocar, ¿eh? O sea, porque sé que aquí se separan nuestros caminos. Vale, a ver. Tú me preguntaste cuando leíste el libro y dijiste, oye, vamos a ver. Bueno, el libro es Extremo Centro del Manifiesto. Y me dijiste, oye, aquí hay un tema que hay como un agujero en mitad del libro, ¿no? Hay un agujero enorme, que es que no citáis lo español para nada. Ni el espíritu nacional, ni la sensibilidad nacional. Y muy yo poquito, te dije, pasáis de puntillas. Sí, no, totalmente. O sea, y te dije, totalmente cierto. Nosotros, y tanto Joaquín como yo, somos herederos de una visión tecnopolítica donde somos capaces, fíjate, yo soy capaz de reconocer intelectualmente la construcción de la nación, pero no soy capaz de entrar con ella con el abandono del que lo siente. O sea, y seguramente si me rascas, ¿no? Y si de repente entra una línea de tanques por los Pirineos o mandan una patera a conquistar Famara en las Canarias, yo saltaría, ¿no? Tendría, pero no soy capaz, así como con otras cosas, soy capaz de entender que ahí mi intuición moral me guía. En esto está tan adormecido, porque tú preguntabas, y claro, yo no sé si es contextual, educacional, el que me he pasado toda la vida escuchando que eso es de gente poco articulada, poco elegante, poco formada, irracional, infantil. Yo creo que te lo conté. Yo en la manifestación o sea, yo fui capaz de ir a la manifestación constitucional en Cataluña del 8 de octubre, pero no fui capaz de empuñar una bandera de España. Es que, o sea, y no, o sea, es que, y que lo hago, o sea, que lo hago, pero el hecho de tener que estar chocando contra ese trauma, ¿no? Esto es de gente que no procede, ¿no? Esto del ensalzamiento patriótico es de gente cutre, ¿no? Es como de comer con la boca abierta, es como una cosa poco pudorosa, ¿no? Que se te vea la raja del culo. No lo puedo ver de otra manera. Y digo, pero si no es verdad, porque sé que no es verdad. Porque tengo un hermano militar, tengo amigos extraordinarios que andan haciendo operaciones en el extranjero alrededor de una bandera, o sea, de España. O sea, que tengo amigos antidisturbios, o sea, que entiendo la noción del deber y que hay otra gente que ve esa bandera y dice, hay algo trascendente a mí en esto. Y yo no soy capaz. ¿Y 5 años después te sigue ocurriendo? No, tengo sentido del ritmo, pero no tengo sentido trascendente con la noción de España. Rosa Díez decía que en el País Vasco... Ha sido al hígado, con lo de Rosa Díez. Sí, o sea, lo digo para tocarte un poco los cojones. Rosa Díez decía tu que... ex líder. Dilo, en Vizcaya... No te cortes. ¿Ella es de Sodupe? De Vizcaya. Bueno, sí. Que para ella, tú fíjate, lo desprestigiada que está a tus ojos esa bandera en fin, no de manera racional. Pero... Sí, pero en tu inconsciente. Eso está ahí, permanece un poco asociada a Torrente, a todas estas cosas que a lo vulgar. Rosa Díez decía que cuando veía una bandera de España en Vizcaya o en Guipúzcoa, para ella era sinónimo de libertad. Estaba... Aquí están los míos. Claro, el significado de esa bandera o el simbolismo de esa bandera era todo virtudes democráticas, virtudes cívicas. Y yo creo que uno de los errores que hemos cometido en España a la hora de llenar de significado el significante que es la bandera nacional es haber procurado exclusivamente llenarla de contenido cívico-constitucional, el famoso patriotismo constitucional. Totalmente. Es difícil que alguien se emocione blandiendo un artículo legal. Es decir, no podemos fiar la unidad nacional ni su prestigio al Código Penal. No podemos, porque entonces estamos condenados a naufragar seguro. Es decir, yo el otro día daba una charla en... Espera, pero es que, por ejemplo, ahí, en esa premisa, estamos condenados a naufragar. Claro, seguro. Pero te diría alguien, bueno, no, es que si tú aplicas la doctrina liberal, ¿qué es naufragar? Naufragar no es que se rompa España, es simplemente que la gente libremente, en torno a su voz ciudadana, defina otra manera de organizarse. En torno a mayorías, ¿no? Bueno, entonces tenemos que ver cuál es el sujeto de voto de
Pero fíjate, es que definir el sujeto de voto es un elemento prepolítico. Claro, es previo. Es que no hay, entonces, se puede definir. No hay manera. Y en cualquier caso, si aceptáramos esa premisa, tendríamos a las 2 décadas un planeta atomizado en tribus. Es decir, sería una involución. Pasar de los Estados-nación liberales a las comunidades tribales de hace 4.000 años. Entonces, pero te añado más. No al lugar. ¿Por qué la voluntad? O sea, la cuestión es, tú dices, vale, es la voluntad la que legitima la decisión. No, eso lo dices tú. No, pero digo, y que incluso diciendo, vale, ¿y por qué la voluntad? O sea, ¿y bajo qué criterios define la voluntad? Porque la voluntad también es emoción. Quiero decir, no hay un... O sea, pues es que no me has dejado desarrollar mi tesis. Perdona, mi tesis es que no podemos fiar la unidad nacional ni su conocimiento a una cuestión estrictamente legal, que es no solo necesaria, sino imprescindible en una democracia. Es decir, tenemos que constituir legalmente y técnicamente una nación. Pero tenemos que dotarla de más contenido, y contenido también emocional y sentimental, que hoy parece que tiene muy mala prensa la emoción. Pedro, ¿por qué tenemos hijos? Claro. Si lo analizamos y tomamos la decisión desde un punto de vista estrictamente racional, no vamos a tener hijos porque económicamente es ruinoso el negocio. ¿Por qué te casas con tu mujer? Pues probablemente, y si no eres un zumbao, te casarás porque la quieres y no por su cuenta corriente. Es decir, las decisiones... Perdón. El otro día una periodista dijo, es que esto... Dijo, no, claro, es que la gente se casa por el sexo. ¿Podemos decir el nombre de la periodista? No. Pero yo pensé, se nota que no estás casada. O también cabe la posibilidad que lleve poco tiempo casada. Claro, yo pensé. Tú mucha experiencia. ¿No? Pensar. No, es que ella lo decía porque, no, claro, es que el hombre se casa para tener sexo asegurado. Y yo pensé. Bueno, esto lo va a ir mi señora, y me temo que la tuya también, Pedro. La tuya ya estará acostumbrada a oír este programa, pero es que la mía lo va a escuchar seguro. Entonces, no te pido que lo opines. No vamos a opinar. Pero decía lo sentimental y lo emocional. Las decisiones más importantes que un hombre entendido como genérico, un hombre o una mujer, toman a lo largo de su vida, tienen carácter sentimental, emocional o incluso espiritual. Es decir, dejamos al margen las decisiones más cartesianas, más racionales, más razonables, que a priori parecen más razonables. Si esto es así, ¿por qué renunciamos a dotar de contenido emocional las virtudes patrióticas? ¿Por qué no podemos contarle a los chavales que España es una nación sin cuya existencia sería difícil comprender el mundo contemporáneo? ¿Por qué no hablar de gestas? Es más, te digo, ¿por qué cuando los británicos sacan a James Bond, nosotros tenemos que sacar a Mortadelo y Filemón, que es el equivalente ibérico a sus figuras, a la solemnidad de sus héroes? Porque Superman, cuando ellos tienen a Superman, nosotros tenemos a Super López. Pero, cuando ellos tienen a James Bond, nosotros tenemos a Torrente. Cuando ellos tienen... Es decir, ¿por qué ese ánimo... que es algo contemporáneo, no ha ocurrido siempre, es algo relativamente reciente? ¿Por qué ese ánimo en la sátira permanente, en ironizar sobre nosotros mismos, en dudar siempre sobre nuestras capacidades, en hacer de todo lo que tenga que ver con España o lo español una cosa de sorna, de mofa? Es decir, ¿dónde está la autoestima? Yo creo, sin embargo, a pesar de estar aquí fustigándome públicamente, creo que el país, y a pesar de los pesares, está recuperando una parte de la autoestima. Creo que el proceso separatista en Cataluña ha reconciliado a muchos compatriotas con la patria, ha reconciliado a muchos españoles con España, y creo, y esto se está viendo también en algunas series de televisión, como por ejemplo, lo estoy viendo ahora en Movistar, una serie que se llama La Unidad, sobre el CNI y el combate contra el yihadismo. Es decir, creo que estamos asistiendo a una resignificación del concepto nación española. Creo que hace pocos años, no más de 6 o 7 años, llevar una bandera de España en la pulsera o en el polo o en cualquier vestimenta podría ser un problema, y hoy está muy normalizado el símbolo, y más entre los chavales, y más entre la juventud. Creo que ese problema que veníamos arrastrando desde hace 30 o 40 años está en vías de abordarse y de solucionarse. Te compro, ¿vale? Te compro, pero sí que hago notar algo que tenemos que reconocer. España es un país muy extenso para lo que son una nación muy extensa. Una nación... Pero lo que es Europa es muy extensa, con un tamaño
enorme, con mucha población. Eso hace que no haya tenido que definirse tantas veces ante un enemigo exterior, porque los problemas son más interiores. Es también una característica. Claro, un país de 7 millones de habitantes está todo el día a leches con los de alrededor. Un país como España, que solo para ganar 50 kilómetros te las ves entre meseta, ríos, no sé qué, no hay ríos navegables, un clima en extrema y dura, o sea, ponte a conquistarla, ¿no? Y entonces, claro, nuestra relación es mucho más conflictiva hacia adentro, ¿no? Introspectiva. Y quienes han intentado a lo largo de la historia dotarla de una hilazón común, pues normalmente han fracasado. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo han fracasado, Pedro? Un segundo. Se han llevado... No, es que... Un segundo. Cuando hablo de... Partes de una premisa... Un segundo, Rafa. Vamos a ver. A nosotros, la plantilla nunca nos funciona. Nos funciona una síntesis propia. Siempre. Nosotros nos dan una plantilla y hacemos la tercera constitución del mundo, que es la española después de la americana y la francesa. Y la primera que hace una síntesis entre monarquía y parlamento. Dice, oye, ¿por qué? Porque lo católico. Bueno, espera, no, a ver cómo hacemos un arreglo aquí. Y luego, el antiguo régimen, que es barrido entre Islas y Veniales en el resto de Europa durante... a lo largo del siglo XIX, nosotros lo mantenemos. Tiene 3 veces capacidad para generar insurrección en el territorio, y luego al final llega Cánovas en el 76 y hace el primer partido liberal conservador. Y hacen el turno. Y dicen, bueno, a ver, vamos a intentar aquí un arreglo y hacemos una síntesis, porque tampoco no lo va a... O sea, nosotros los arreglos permanentes que nos funcionan son los arreglos que tratan de hacer síntesis, que dicen, oye, tío, yo no es por nada, pero aquí en Cataluña hay gente que habla catalán y yo, mira, casi prefiero, me voy para aquí y que hablen lo que les dé la gana. Los franceses no. Los franceses dicen, no, Ile-de-France, a tomar por culo los dialectos. O los alemanes, a tomar por culo los dialectos. O los italianos, a tomar por culo los dialectos. Nosotros no. No, bueno, en Galicia hablan gallego, tío, yo qué sé. Pero es que... Vale, entonces, nosotros hacemos síntesis propias. ¿Y qué nos pasa? Que llega un paisano y dice, no, esto hay que aplicar una plantilla y hay que centralizar. Nosotros somos anticentralistas. Todos, la nación española es anticentralista, no se lleva nada bien con el jacobinismo, quiere reconocer que en cada sitio hay una cierta legitimidad previa a lo legal, al derecho positivo, que pues, si quieres hablamos del derecho natural, si hablamos de Suárez o de 1000 historias. La movida es que llegó un paisano y dijo, no, el proyecto nacional católico, que fue el régimen de Franco, y que trató de constituir una identidad católica a través de identidad nacional católica, que dejó, claro, creó el CID, pero no como figura histórica a recuperar, sino como propaganda. Como propaganda. Y entonces, ¿qué pasó? Que muchos de esos instrumentos de los que tú hablas con afecto y con razonable reconocimiento a lo largo del aporte... Quedaron erosionados desde un punto de vista cultural. Muy dañados también por un tema que es la visión ideológica de la nación. Que esto es la leche. Claro, tú le dices a alguien fuera de ahí, no, es que en España la nación es ideológica. Y dices, ¿cómo? Bueno, claro, y hay veces que pensamos que los problemas de España son exclusivos de España y la ideologización o la politización del concepto de nación ocurre en todos sitios. No hablo de la politización, hablo de que la idea de la nación en España, que es una cosa muy rara, porque normalmente el jacobinismo es de izquierdas, el centralismo es de izquierdas, y en España es al revés. Y entonces ya es como... Claro, y entonces la derecha conservadora... Dices, oye, no, pero que tú como conservador tienes que reconocer, joder, que la idiosincrasia de cada lugar. Y que hay sensibilidades diferentes, que tú no vas con, y este podcast se va a llamar Patria, Estado, Nación, que tú no vas con un Estado desde arriba, lo aplantillas y que todo lo que llega abajo quede de manera uniforme. Sí lo puedes hacer, Pedro, y África está llena de ejemplos. Sí, y de así fracasos. así salen. Claro, y así salen. La otra cosa que tú has dicho es la visión cínica e irónica sobre la realidad. Yo creo que... Me vas a decir que eso es saludable y es positivo. Es el lacerillo. No digo que... No. Como en todo en la vida, o sea, tú tienes que tener una autoimagen sana y tienes que ser capaz de pensar en ti positivamente. Hay un momento en que la visión cínica te impide crear, te impide amar, te impide crecer.
Pero es verdad que somos el país del lazarillo. Pero no porque seamos... Perdón. No porque seamos corruptos. Que esta es la... somos el país del lazarillo. No es somos corruptos, es... No. Somos los únicos que se atreven a ponerlo por escrito, que la naturaleza es compleja, que hay una vida que merece la pena ser retratada y que no hay que... O sea, yo para mí, ser el país del lazarillo no implica decir, tengo una... No, implica que... Es que no, Pedro. Que nos gusta esa manera de ver el mundo, que nos gusta... No somos el país del Lazarillo. Históricamente hemos sido el país del Quijote, de Don Quijote de la Mancha. Es decir, del hidalgo... Del hidalgo castellano que suspiraba por un pasado, por unas glorias, en fin, una autovisión de sí mismo mucho más sana y mucho más saludable de la que tenemos ahora. Y es verdad que es paralizante. Es decir, cuando uno tiene la autoestima, le ocurra a un individuo o a un colectivo, cuando uno tiene la autoestima rebajada, es muy difícil que cree, que genere nuevas ideas, que pueda competir en igualdad de condiciones. Hasta hace bien poco, la selección española tenía un problema mental. O sea, no de técnica futbolística, porque nos presentábamos a todos los campeonatos técnicamente siendo igual o mejores que muchos de los equipos que finalmente acaban ganando. Era una cuestión de mentalidad colectiva. ¿Cuándo empieza a ganar la selección española? Cuando digo yo más o menos que España empieza a reconciliarse con su ser, que es hace bien poquito. Respecto de lo que decías de la isla de Francia, que es verdad que a raíz de la Revolución Francesa, la isla de Francia, el actual París metropolitano, se extiende hasta los Pirineos y hasta los Alpes, de manera que se queda una sola nación y las culturas regionales y los idiomas regionales quedan arrasados. Es verdad que eso es así en Francia y es verdad que eso no es así en España. Por eso todas las tendencias centrípetas, todas las tendencias centralizadoras, ahora hay partidos... UPyD era un partido que desde un punto de vista progresista era jacobino. Vox es un partido que desde un punto de vista conservador es un partido jacobino. Mirado Vox más en el Frente Nacional francés, en el ejemplo de Le Pen, y no se puede importar ese modelo porque... Yo niego que Vox sea Le Pen, porque es que la base sobre la que se proyecta no puede ser la misma. Estoy hablando desde un punto de vista territorial. Vox quiere... Claro, no va a funcionar, efectivamente. Es en lo que yo estoy tratando de abundar. España, desde un punto de vista territorial, es mucho más plural y mucho más diversa. Y digo más, y mucho más rica que lo que es Francia. Francia, en realidad, es una comunidad política exclusiva. Aquí tenemos muchas comunidades culturales. Es verdad que solo una comunidad política, pero muchas comunidades culturales. Y eso es una virtud que tenemos los españoles. Con elementos prepolíticos. Fíjate mi tesis. Sí, por supuesto. Fíjate mi tesis. Yo, que me considero español y españolista, las dos cosas, mi tesis es, en España, el nacionalismo, al principio el vasco con su vertiente también criminal y luego con el separatismo catalán, cuando se echaron el monte en el 17, ha conseguido crear en la opinión pública una equivalencia, según la cual la identidad era mala. Oiga, esto nos hacía pensar en el IRA, en el Ulster, en Bosnia. Las identidades son malas. Entonces está la tentación de, para combatir esas identidades, vamos a ir al desarraigo, al cosmopolitismo. Oiga, mejor nos olvidamos de las identidades. No, oiga. El patriotismo constitucional. Claro. No, es que la identidad es buena. Oiga, todo llevado a un exceso es negativo. Y las identidades también. Pero es que yo soy partidario de las identidades regionales y la identidad común, la patria chica y la patria grande, las dos, alimentarlas todo lo que se pueda. Los nacionalistas que nos han llevado 40 años enseñando que las identidades, la regional y la nacional, son como vasos comunicantes. Es decir, cuando uno era muy vasco, necesariamente tenía que ser muy poco español. Y si un vasco era muy español, necesariamente era muy poco vasco. Vasos comunicantes. ¿Qué es lo que yo propongo? Romper esos vasos comunicantes de cristal y decir, afirmar, y se puede hacer porque hay miles de ejemplos en muchas regiones de España, que se puede ser mucho de las dos cosas. ¿Sabes cuál es tierra asturiana? ¿Sabes cuál es la comunidad que más combina las dos identidades, no? Tú vas a decir la tuya y yo voy a decir la mía. En Asturias hay un asturianismo de tipo, le llaman covadonguista, que es asturianista, regionalista y a la vez españolista. Español, sí. En mi Comunidad Valenciana, cuya bandera se distingue de la catalana por una franja azul que en valenciano es blau, está el blaverismo, que se llama, que hace una reivindicación regional del idioma y la cultura valencianas a la vez
que una reivindicación nacional, apelando al himno, a la primera estrofa del himno regional valenciano que dice para ofrendar nuevas glorias a España. Ocurre también con Navarra y el foralismo navarro, que es muy habitualmente españolismo también. Es decir, muy navarro, muy español. Todas esas son las demostraciones, los hechos fácticos de que uno puede ser muy de su tierra y a la vez muy español. Y no había ningún conflicto de identidades en eso, hasta que llega Sabino Arana a finales del 19 y dice, oiga, no, que usted tiene que elegir entre una y otra. Pues mire, Sabino Arana, vamos a enmendarle el discurso, ¿por qué no? Porque se puede ser mucho de las dos cosas, y a los catalanes también, a los separatistas catalanes. Y esa es mi tesis. España no es otra cosa que un conjunto de identidades fundido en una identidad común, en una plantilla cultural e histórica común, pero que no podemos dejar de lado ni soslayar que existen realidades regionales muy potentes, con su idiosincrasia particular. Esto no es Francia, afortunadamente, y se puede ser mucho de las dos cosas. De los tres elementos, patria, Estado, nación, a mí me parecía muy interesante cómo durante los últimos 40 años, 78 en adelante, ha sido el Estado, en sus diferentes formulaciones, también el Estado autonómico, ¿no?, el que ha cogido el liderazgo de a qué nos debemos, ¿no? Tal es así que hoy la izquierda formula expresiones tan maravillosas como España es pagar impuestos o España son los hospitales públicos, que no dudo que los hospitales públicos formen parte de la trama de afectos. Pero claro, siempre te puedes preguntar, oiga, en Andorra hay hospitales y en Andorra se pagan impuestos. O sea, quiero decir, si es la acción exclusivamente y no la comunidad, definida en unos términos que a veces nos resultan, y a mí me resultan muy difícilmente aprensibles porque no he aprendido, y aquí es donde viene el tema, no he aprendido una narración sobre España. Y yo creo que lo que está ausente hoy del relato y lo que muchas veces nos impide a todos, porque nosotros aprendemos mediante las narraciones. Tú has hablado del Quijote, ¿no? Hablaría de Lope, ¿no? De cómo muchas veces el siglo de oro, ¿no?, el siglo de la lengua española, el siglo del momento en el que se expande España hacia el mundo, ¿no?, es el momento del español, ¿no? Y cómo muchas veces lo que tenemos hoy es una escasa capacidad para narrarnos a nosotros mismos y narrar nuestras historias y tener capacidad para contarnos quiénes somos y quién es nuestra identidad, ¿no? En positivo. O sea, y poder hablar de esa trama compleja, multinivel, simpática, buenrollista, porque yo también me contradigo mucho con esta especie de gente enfadada, ¿no? Y yo no estoy enfadado. O sea, además me parece que el modelo de vida bueno español es un modelo celebratorio. Y creo que, por ejemplo, se expresa, en último término, muchas veces a través de obras, por ejemplo, la reivindicación del pueblo de Ana Iris, ¿no?, donde hace una combinación entre familia y pueblo. Y que familia y pueblo es una cosa, familia, pueblo, paisaje, árbol, río, una madre le cuenta a un hijo. O sea, es decir, nosotros recibimos una tradición porque, en último término, una madre le contó a su hijo, una madre le contó a su hija, y ese efecto se produjo a lo largo de la historia. Y es verdad, y aquí es donde te cedo la palabra, que tenemos un problema cuando en una comunidad moral no nacen hijos. Tú sabes que lo que nos puso en común en las redes sociales no fue España. Sí, fue tu numantinismo faminazi. Y que tú tienes uno de los hilos más leídos de la órbita hispanohablante en Twitter, sobre todo del espectro fachita, entre el cual nos incluimos todos, evidentemente. Todo lo que es de 1 centímetro a la derecha del PSOE es facha, ¿no? Facha nacional católico. Que hablaba sobre los hijos. Y cómo los hijos, las madres, los hijos, la narrativa hoy de determinadas élites en el espacio público de conversación español, por la cual se habla desde una ideología antinatalista, a mí me parece que es la cosa más extravagante. Va a sonar muy mal, pero creo que produce, o sea, creo que en España precisamente es uno de los sitios donde peor se entiende este tema y, sin embargo, es donde sorprendentemente más está triunfando. Pedro, etimológicamente, ¿de dónde viene la palabra nación? No tengo ni idea. De nascere en latín, de nacer.
¿Ah, sí? Claro, nación viene de nacer. De hecho, en el castellano antiguo se utilizaba de nación asturiano, en el sentido no de un lugar geográfico, sino que había nacido en Asturias. Entonces tú fíjate hasta qué punto esa vinculación que tú estás tratando de establecer tiene, cae por su propio peso, es evidentísima. Una nación se alimenta de sus hijos, y si una nación no da hijos, si en una nación no nacen, va a ser extraordinariamente difícil que esa nación sobreviva. Bueno, va a ser absolutamente imposible, y es verdad que en España tenemos un problema gravísimo de natalidad, con el índice de hijos por mujer más bajo de Europa y el segundo más bajo del planeta. Y yo, Pedro, yo no sé tú, pero yo veo a muy poquitos políticos que hablen de esto. ¿Y qué expresa eso sobre España? Voy a barrer para casa y voy a decir que la única que ha puesto una pica en Flandes en ese sentido es Doña Isabel Díaz Ayuso. 4.500 millones de euros en que no decimos que haya sido influenciado por gente como Rafa, pero ha sido influenciado. No. Ella tiene desde siempre, y fíjate que ella no tiene hijos, que alguien podría pensar, bueno, pues pero no tiene hijos, le da igual que los demás lo tengan. Perdón, es que me molesta esto mucho. Pero ¿por qué hay que tener hijos para responder con un rotundo sí? Oiga, ¿usted prefiere una sociedad en la que haya más hijos o menos hijos? No, es que no, para responder que necesito tener hijos yo. ¿Pero qué locura es? Porque alguien podría pensar o sospechar, dice, no, claro, este no tiene hijos es porque no quiere tener hijos y igual quiere que la sociedad tampoco los tenga. Bueno, no es el caso. Es verdad que hay un problema gravísimo con la natalidad en España y que nadie parece abordarlo. ¿Tú recuerdas, Pedro, hace poquitos meses que el gobierno presentó, Sánchez en persona, su plan España 2030, 700 folios de un documento absolutamente infumable, 700 folios. ¿Sabes cuánto espacio dedicaba al problema de la natalidad? Un párrafo. Exactamente 6 líneas. Lo digo porque lo conté. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 líneas de 700 folios. ¿Tú crees que entre todos los problemas que caben en 700 folios, dedicar 6 líneas al problema de la natalidad es algo razonable? Es decir, a mí lo que me hace sospechar, y a cualquier persona con 2 dedos de frente, es que aquí hay intereses. Es decir, no se puede orillar un problema de manera deliberada, un problema que es tan grande y tan evidente como un elefante en una habitación, y tratar de ignorarlo. La única posibilidad que a mí se me ocurre es que alguien esté tratando de ignorarlo deliberadamente. ¿Por qué? ¿Por un ecologismo, un feminismo llevado a sus cotas más extravagantes? Pues puede ser que sea por una cuestión ideológica. Es verdad que el ministro de Hacienda el otro día decía que iba a tener que legalizar a miles de inmigrantes. Y cuando tomó posesión eran millones. Dijo literalmente, y esto se puede buscar en Google, tendremos que legalizar masivamente a millones de inmigrantes porque nuestro mercado laboral necesita mano de obra. Oiga, se me ocurre a mí, señor ministro, yo que soy una mente privilegiada, ¿y si tratamos de que los españoles tengan hijos? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué le parecería esa idea brillante? Bueno, pues no hay manera, Pedro. Rafa, hemos tocado casi todo lo que me hubiera gustado tocar, pero nos están dando el toque. Nos hemos pasado ya por encima de lo razonable. Y esta conversación siempre acaba de la misma manera. Primero, se pide que como última pregunta se responda a recomiéndame un disco, un libro, una peli, una serie, un poema, una fotografía que te convoque en algo a la conversación. Que convoque a la conversación y que convoque a la gente a con lo que ha oído, extender la experiencia, ¿no? Experiencia expandida. Esa sería la última pregunta. Pero la penúltima sería, tú que conoces, porque les he descrito con palabras afectuosas a Carmen, Manel y Adrià, a mis 3 hijos, si tú les mandarías a defender con las armas las Islas Canarias. Ante un conflicto bélico, claro. Aquí la respuesta fácil es, iría yo. No, ya. Esa es la fácil, no. Tú mandarías a los hijos de alguien a defender las Islas Canarias. Si algún día tengo responsabilidad de gobierno, te responderé a esa pregunta. Mientras tanto... Eso es lo que determina la comunidad moral. Pues la respuesta es sí, Pedro. Es que sí los defendería. Sí mandaría a tus hijos y a los míos a defender el país de una amenaza externa. De una amenaza existencial, que es lo que me dijo una ucraniana
aquí, sentada en el sillón. Pues, esta pregunta la llevamos realizando 1 año y pico, pero claro, cuando ya sucede lo de Ucrania, de repente hay aquí una ucraniana y dice, pues mira, cuando uno afronta una crisis existencial, la respuesta es sí. Y entonces, y por eso ellos tienen padres, como tú y como yo, empuñando un javelin, girando una esquina y pegándole un hostiazo a un tanque ruso. Y es que hay que saber, y que seguramente esos mismos padres hace 8 meses estaban haciendo barbacoas o arroces, o yéndose al cine con sus hijos y jamás hubieran pensado, mediante la razón, que iban a acabar empuñando un javelin detrás de una esquina de un edificio. Pero que es que el conflicto y la intuición moral ante ese conflicto es lo que acaba determinando los límites, la frontera de la comunidad moral. Pero la última pregunta era que me recomendases un libro, o una peli, o una serie, una música. Te recomendaría cualquier disco de mi grupo favorito, que es Revolver, Carlos Goñi. Muy cadena 100 esto, ¿no? Me encanta, desde siempre me ha encantado. Y un libro, son tantísimos, sobre todo de ensayo. Pero porque ha salido aquí, porque la hemos nombrado, yo recomendaría Feria, que creo que es una defensa apasionada y muy poco sospechosa de la identidad nacional española y de la cosmovisión que va implícita en nuestro país. Pues, Rafa, un verdadero placer, no solo por la comida previa, sino ahora por la caña que nos vamos a tomar. Y sí que decirte una cosa. Francisco I, rey de Francia, decía que los españoles eran una nación afortunada porque sus hijos nacían armados. Porque nuestros hijos no tengan que empuñar armas, pero sí que nazcan armados de esa trama de afectos que es lo que constituye la comunidad moral. Qué hermoso. Hasta la semana que viene.